Bueno, fíjense, posicionamiento del rubro. ¿A dónde lo posicionamos al rubro créditos dentro del estado de situación patrimonial? Dentro del rubro créditos, y podemos llegar a tener también otros créditos. ¿Qué significa la palabra créditos? Como veníamos hablando y como sabemos de lo que ya vimos en la primera parte, cuando nosotros vendíamos a plazo, usábamos las cuentas deudores por venta. ¿Recuerdan? Que vender a plazo es cuando no cobramos lo que vendemos en el momento, sino que lo vamos a cobrar dentro de un periodo de tiempo. Si esa venta a plazo está pactada solamente por las palabras de las personas, bueno, dámelo a fin de mes cuando cobro te lo pago, la típica, eso estamos hablando de un deudor por venta. No hay nada firmado, es algo pactado entre las partes. Fíjense que usábamos la cuenta deudores por venta. Luego, podíamos existir una firma en ese pacto y ahí aparecía lo que es el documento a cobrar. Y siempre entonces llegamos a la definición de que crédito es cuando la empresa tiene el derecho de cobro sobre otro. Recuerdan que siempre decimos, tenemos el derecho. Cuando tenemos el derecho sobre algo, estamos hablando de un activo, estamos hablando de algo que luego lo vamos a englobar dentro de lo que es el rubro créditos. Entonces, fíjense qué créditos me dice, derecho que uno tiene de otro de recibir alguna cosa, por lo común dinero. O sea, es el derecho que yo tengo sobre las personas que me vienen a comprar de que en determinado momento me paguen lo que me están comprando. Generalmente en un ente los créditos se originan, obviamente, principalmente por las ventas. Hay algunos ejemplos de diferentes autores, como uno de los más famosos en lo que es la contabilidad, que es Fowler-Newton, que dice que un ente tiene un crédito cuando, debido a un hecho ya ocurrido, y esto fíjense que lo está hablando de acuerdo a las características de qué se tiene que tener en cuenta para que sea un activo. Recuerden que para que sea un activo también una de las características era que tendría que haber un hecho pasado que ocurra. Fíjense, dice, debido a un hecho ya ocurrido. Ese hecho ya ocurrido, ¿cuál es? La venta. Otra persona tiene la obligación de entregarle dinero, o sea, esa persona a la que yo le vendo tiene la obligación de traerme dinero, u otros vienen de prestarle determinados servicios, de acuerdo al tipo de venta que estemos hablando. Esa es una de las características. Otra característica dice que la cancelación por parte del deudor, o sea, de la persona que me tiene que pagar, es ineludible, o sea, sí o sí me tiene que pagar, que deberá efectuarse en una fecha determinada o determinable, o debido a la ocurrencia de cierto hecho o requerimiento. O sea, que tengo que tener la certeza de que el crédito yo lo voy a cobrar, o sea, no sé si lo voy a cobrar, pero tengo que tener la certeza de que hay un hecho pasado que es ineludible, o sea que a lo mejor si no me paga termina en gestión judicial, pero bueno, puedo pelear sobre ese crédito, sobre ese derecho, y que tenga una fecha determinada y un monto. Dice, los créditos representan saldos a favor de la empresa. ¿Y por cómo se clasifican? Esto voy a ir más rápido para que lo vean mejor ustedes después, porque no es difícil, chicos. Quiero ir a lo que realmente nos va a interesar. Según su origen, es decir, por dónde se originaron esos créditos, y puede ser por las ventas de bienes y servicios u otros créditos, según el grado de exigibilidad, puede ser a corto plazo o a largo plazo, y según su naturaleza, con garantías o sin garantía. Esto es lo que les hablaba recién. El sin garantía es normalmente cuando lo aplicamos a deudores por ventas, y con garantías es cuando ya estamos hablando de un documento, por ejemplo. Luego tenemos la composición, o sea, ¿quiénes son los que forman? Recuerdan que cuando vimos caja y bancos dijimos que los componentes del rubro de caja y banco eran el dinero, la moneda extranjera, los saldos en cuentas bancarias, los saldos en cuentas en bancos del exterior, los cheques, la cobro. Entonces, acá también tenemos, ¿quiénes forman parte? O sea, ¿a quiénes voy a meter dentro de qué cuentas
del libro mayor, que son las que uso en el libro diario, son las que después van a sumarizar. ¿Recuerdan cuando vimos plan de cuentas que sumarizaban todas un rubro? Bueno, ¿qué cuentas son las que van a sumarizar al rubro créditos? Clientes o deudores por venta, que son los que surgen por la cuenta corriente mercantil sin pagaré, el documento a cobrar, el pagaré que entrega el cliente, documentos descontados, pagaré recibidos de un cliente en una venta que se entrega a un banco para obtener fondos anticipadamente, deudores morosos, créditos que ya vencieron, o sea, cuando los créditos ya vencen, los pasos a deudores morosos, deudores en gestión judicial, cuando ya no les puedo cobrar y se los entrego a un abogado, y después tenemos una cuenta que es previsión para deudores de dudoso cobro, saldo de clientes que probablemente no se puedan cobrar en el futuro. Es una cuenta regularizadora. Y luego tenemos dentro de créditos también otro componente que es otros créditos, deudores varios por alquileres, adelantos socios cuentas particular, anticipos de impuestos, anticipos de sueldo. Quiere decir que son los otros créditos los que no surgen especialmente por la actividad principal del ente, es decir, por la venta. Surgen créditos por otras cosas. Por ejemplo, cuando alguien me pide un adelanto de sueldo, yo tengo el derecho, que ahí sería dentro de otros créditos como un adelanto de sueldo, tengo el derecho de que a fin de mes, cuando tenga que cobrar el sueldo, de descontarme lo que me debe, o sea, porque me debe algo. Bien, no sé qué les iba a decir de esto y ahora se me fue, pero bueno, ya se me va a volver. ¿Cuáles son las principales operaciones que surgen dentro del rubro créditos? Cuentas a cobrar. Es decir, cuentas a cobrar son aquellas que surgen, obviamente, por la venta en sí, venta de bienes o servicios a plazo, donde la empresa carga en una cuenta lo vendido al cliente, utilizando como comprobante la factura que emitió, donde consta el plazo que se le otorga a la cancelación, y la emisión de la factura en nuestro país está reglamentada por el Código de Comercio y por las normas dictadas por la AFIP. Es decir, las principales operaciones son las que me va a decir por qué surge un crédito, por qué surge un derecho de cobro. Las cuentas a cobrar, las cuentas corrientes comerciales, son las que surgen por el solo hecho del pacto entre dos partes. Te vendo, te compro y fiame. Dame un tiempo y te lo pago. Pero en ese pacto sí o sí se respalda ¿con qué? Con la factura, con un documento, porque si no tuviésemos ese documento no existiría una venta susceptible de registración y ahí no puedo demostrar que tengo el derecho de cobro. Es decir, siempre tenemos que tener el documento que avala esa operación. Otra operación por la que surge un derecho de cobro es por el documento a cobrar, que en este caso también surge por la venta de bienes o servicios, pero en tal caso, la persona que me está cobrando, en vez de venir a pagarme a una fecha determinada, me entrega en el momento de la operación un pagaré, que es nada más que una promesa escrita de pago, liso y llanamente es eso, una promesa escrita de pago, es decir, dejo asentado en ese documento que estoy dispuesto a pagarle a fulanito de tal, en tal fecha, X monto. Eso es un pagaré, que lo vamos a registrar bajo la cuenta documentos a cobrar, pero obviamente ese pagaré va a estar respaldando una operación, que esa operación también va a surgir a partir de una factura que surge en la operación misma de la venta. En ese documento a cobrar puede existir que sea con o sin intereses pactados. Puede ser que sea un documento por el mismo monto de la venta, en donde se pacta que lo voy a cobrar a los 60 o 90 días, o puede ser que esa misma venta, como la voy a cobrar a los 90 días, tenga el pacto de intereses. Pero normalmente esos intereses están fuera de lo que es ¿cómo decirles?, el precio normal de la venta. Bien,
Y ahora aparece algo nuevo, que es lo que me quiero hacer hincapié. Porque mientras tanto en el deudor por venta y en el documento a cobrar no veo grandes dificultades. Sí en los documentos descontados. Vamos a leer. Y dice, documentos descontados es una operación financiera que se efectúa con el fin de obtener fondos, siendo esta una forma habitual de operar de las empresas. Pagarés recibidos de clientes en operaciones de ventas se endosan a favor de un banco con el objetivo que nos adelanten los fondos. Este tipo de operación tienen intereses que están incluidos en el pagaré, por ende estos se liquidan y no tienen vinculación. La tasa de interés que se le cobra al cliente con la que se pacta con la entidad financiera. El banco acredita en cuenta corriente el neto, cobra interés por adelantado y en caso comisiones. Al vencimiento del pagaré nuestro cliente paga en el banco, de lo contrario el banco debita el importe del pagaré de nuestra cuenta corriente y se utiliza la cuenta documentos descontados regularizadora del activo saldo acreedor, es decir, una PASA. Bien, ¿alguno entendió todo lo que leí? ¿Estoy solo? Sí, yo sí. ¿Sí? A ver, Sí, ¿quién sí. dijo? Yo, Francisco. Francisco. A ver, ¿quién más? ¿Nadie más? Bueno, yo se los voy a pasar a ver, chatear, no me figura nada. Se los voy a pasar lisa y llanamente al vocabulario común. ¿Qué es un documento descontado? El descuento de documentos se puede hacer ya sea con un pagaré o con un cheque. No me pueden decir que nunca escucharon que las empresas o cualquier persona va y cambia un cheque en una entidad financiera. Que hay gente que se dedica a cambiar cheques. ¿Qué es esto? Yo tengo una empresa, viene un cliente y me paga la cuenta con un cheque que vence a los 90 días. ¿Sí? Como ya sabemos, los cheques yo los debo esperar a la fecha de vencimiento para su cobro. Bueno, lo tengo. Hasta dentro de 90 días no me hago de la plata de ese cheque. Pasa una semana, pasa 2 semanas, la tercera semana me encuentro con que tengo varias obligaciones que cancelar, entre ellas, por ejemplo, el pago de sueldo de la empresa y no me encuentro con liquidez, es decir, no tengo plata para poder pagar. Tengo 2 cheques. Entonces, ¿qué hago? Agarro ese cheque, me voy a una entidad financiera, también los hay, entre comillas, personas en la calle mismo que cambian cheques, o sea que son tipo las cuevas financieras. Vamos a hablar de una entidad financiera normada, reglamentada. Voy a un banco y digo, mira, tengo este cheque que me dieron a mí como parte de pago, pero no puedo esperar al 31 de diciembre, pongámosle fecha, 30 de diciembre para poder cobrarlo. Necesito la plata hoy. Entonces, obviamente nada es gratis. El banco, para poder efectuar esa operación, es decir, tomarme ese cheque, que la espera hasta el 30 de diciembre la haga el banco, por ese periodo de tiempo me va a cobrar, ¿qué? Intereses. Entonces, si yo lo que le estoy llevando es un cheque de 10.000 pesos para que me lo cambie por efectivo, no me va a dar 10.000 pesos. Me va a dar los 10.000 menos los intereses y los gastos administrativos, bancarios, comisiones, lo que fuere, que me cobra por hacerme esa operación. A lo mejor si me cobra el 10% entre todo concepto, en vez de darme 10.000 me va a dar 9. ¿Sí? Es decir, que hubo una persona que me dio un cheque a mí y yo ese cheque lo llevé al banco. Ahí ya pasó por una mano, por 2 y la tercera es el banco. Cuando llega a los 90 días,
El responsable ante la entidad financiera, ¿quién es? Yo. Porque al banco el cheque lo llevé yo. Quiere decir que si la persona que me lo entregó a mí a los 90 días no cubre ese cheque, el banco, ¿qué va a hacer? Me va a sacar la plata de mi cuenta. Y yo ahí vamos a tener que hacer, así como hicimos del cliente a mí y de mí al banco, tenemos que hacer la vuelta para atrás. Entonces, si al banco no le cubre el cheque el cliente, el banco viene a mí y yo a dónde voy a ir, al cliente que me lo entregó. Hacemos el caminito para atrás. Y en todo eso tenemos que hacer la registración de los intereses que nos está cobrando el banco y de los intereses, y obviamente de esos intereses ir devengándolos mes a mes, justamente por el principio de devengado, de apropiar los resultados al periodo que correspondan, hasta la fecha de vencimiento del documento. Cuando llega la fecha del vencimiento del documento, lo que tengo que ver es si el cliente paga o no paga. Y de acuerdo a las dos circunstancias que se pueden plantear, veo cuál es la registración que tengo que hacer. Bien, es una introducción de lo que es un documento descontado. Obviamente después lo vamos a ir viendo más detalladamente. Seguimos, y acá lo que tenemos ahora, en vez de descuento, aparece el endoso. Es decir, que podemos tener dos situaciones. Documentos descontados, que el descontado es cuando voy a la entidad financiera, llámese banco, mutual, cueva, o el documento endosado, que en este caso lo que hago es firmar al dorso del documento y lo voy pasando hacia otras personas. Fíjense que dice, el endoso es la forma mediante la cual un título de crédito se transmite a un tercero, por lo que su principal función del endoso es legitimar al tenedor del título frente a un tercero. Endosante es la persona que transmite el título. Endosatario es la persona a quien se le transmite. La obligación contingente que surge del endoso debe necesariamente registrarse en los respectivos registros contables. Y se utiliza la cuenta documentos endosados, también una PASA. Es decir, ¿qué es un documento endosado? Vamos a hablar ahora de un pagaré que me entregaron a mí. También, fecha de cobro, 30 de diciembre. No puedo esperar al 30 de diciembre. Viene un proveedor, es decir, alguien que a mí me vende mercaderías para la venta, y le digo, mira, no tengo con qué pagarte. Te entrego este documento a cobrar. Pero ¿qué pasa? En ese documento a cobrar, en donde lo fundamental era la fecha de cobro y la firma de quien se hace responsable del documento, lo doy vuelta y ahora tiene un segundo responsable del documento que soy yo, y se lo entrego a mi proveedor. Y por eso también se pactan intereses y nace algo que no lo dije en el descuento. Desde el momento en que yo entrego a un tercero un endoso o un descuento, o sea, cualquiera de las dos situaciones, en ese momento nace lo que se llama contingencia, es decir, una situación nueva. Porque yo hasta ese momento en mis registros tenía anotado que había recibido del cliente Pedro un cheque. Como yo ese cheque que recibí lo descuento o lo endoso a un tercero, ahí estoy haciendo otra operación. Y ahí es donde nace una contingencia, que esa contingencia va a culminar en el momento del vencimiento del documento. ¿Sí? Vamos ahora. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna duda de lo que expliqué hasta ahí? A mí me surgió una duda. Sí. Si vos endosás un cheque, ¿no tenés que pagar ningún impuesto o algo, nada? Impuesto. Te lo cobra, o sea, Claro, o sea, un monto extra capaz. por eso, lo que yo te decía, si vos tenés un cheque y los llevas a un banco para que te adelanten el dinero de ese cheque, es decir, lo estás descontando, el banco te va a cobrar una tasa de interés por hacerte esa operación. Y a su vez te va a cobrar comisiones bancarias y gastos administrativos. Y sobre todo eso también te va a englobar impuesto a los sellos,
impuesto a los débitos y créditos, o sea, va a estar todo metido dentro de ese gasto. ¿Sí? Bien, bien, bien. Listo. Yo Bueno, tengo una duda. sí, Cuando vos endosás un cheque, lo que haces es, pasás a ser en cierto punto vos responsable de que ese cheque se pague, sí. y el otro lo cobra por ventanilla normal. Claro, o sea, los cheques tienen diferente cantidad de endosos, como habíamos visto. El cheque común tiene hasta 2 endosos, Tres, es hasta decir, dos. a mí me lo entregan, yo lo endoso, se lo paso a un segundo, o sea, por ejemplo, a mí me pagan una cuenta, yo con esa cuenta te lo entrego a vos para pagarte un trabajo. Vos vas y lo cobrás en ventanilla, y en ventanilla te lo van a hacer endosar a vos como segundo endosante. Vos lo cobrás en ventanilla. Ahora, si cuando vos llegás a la ventanilla, en el banco te dicen, no, mirá, no te lo puedo pagar porque este cheque no tiene fondos, la persona que lo emitió no tiene plata en la cuenta, no te lo paga. ¿Vos qué vas a hacer? Vos vas a venir a mí, porque soy Bien, la que te lo di, y yo te voy a tener que pagar. Y yo después con ese cheque tengo que ir al cliente que lo emitió. O sea, ahí vuelve el camino para atrás, si cuando vos llegás a la ventanilla no te lo pagan. bien, Y el caso de los cheques diferidos admite hasta un endoso más, es decir, puede tener en el dorso del cheque hasta 3 firmas. 2 de endosantes y el tercero que es el que va a depositar o el que va a cobrar a ventanilla. bien. ¿Sí? O sea, la responsabilidad no te la sacas de encima, por más que vos no seas el que emitís el cheque. Porque si a quien vos se lo Claro, das porque no lo vos lo puede pasaste. cobrar, va a empezar el Sí, camino sí. para atrás. Te va a Claro, sí, venir a sí. cobrar a vos, no al que emitió, porque vos sos el que le diste el cheque. Por eso Sí, además muchas veces los normalmente, cheques son de, qué sé yo, de La Pampa, ponele. No sabés claro, pero por eso vos tenés que hacer el camino a quien te lo dio a vos. a quién te lo dio. Claro. Entonces, en ese caso, fíjense, no sé si ustedes por ahí, en alguna actividad están cercanos a cheques, que normalmente abajo, con lápiz o con alguna lapicera le van poniendo, es como que van llevando un control de quién le va dando, porque obviamente si estás en una empresa grande tenés que llevar un control de quién te entregó tal cheque de tal plaza, de tal número, porque puede llegar a pasar que vengan así, de endoso en endoso, entonces hay que llevar un control de eso. Pero siempre es, o sea, el endoso lleva un camino, y si la situación no es buena, es decir, que no se pague, ese camino se empieza nuevamente para atrás, de persona a persona, hasta que llega al que emitió el cheque. Bueno, hasta ahí vimos quiénes son los que componen el rubro crédito. Ahora vamos a ver cómo reconocemos contablemente un crédito. Es decir, en la medición inicial, es decir, a qué valor lo voy a considerar cuando ingreso el crédito, y a qué valor lo voy a considerar cuando le doy de baja. La medición inicial, obviamente, es por la misma que emerge del documento o del cheque que nos están pagando por la venta. Es decir, si yo hago una venta a plazo sin garantías, y el deudor por venta, ahí va a ser en base al monto de la venta que estoy haciendo. Si por esa venta recibo un documento a cobrar, y el crédito va a estar evaluado al valor nominal del documento. O sea, es decir, es fácil identificar el monto por el cual voy a ingresar el crédito al patrimonio de la empresa. Pero otra cosa es darse cuenta a qué valor voy a dar de baja el activo. Es decir, ¿cuándo deja de ser un deudor por venta? ¿Cuándo deja de ser un documento a cobrar? Y si una cuenta por cobrar debe darse de baja del activo al perderse los correspondientes derechos, es decir, cuando ya no tengo más el derecho sobre esa persona de cobro. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando se cobra, cuando llega el vencimiento y me lo pagan, cuando se condona, es decir, condonar significa perdonar una deuda, cuando prescribe, que la prescripción en abogacía significa cuando pasó un lapso de tiempo y la deuda no fue notificada y ya no tengo el derecho a cobrarlo. Normalmente, si no me acuerdo mal, son 5 años, pero durante esos 5 años
no tiene que haber mediado entre la persona que tiene que pagar y el que tiene que cobrar notificación alguna. Es decir, si el que debe en algún momento se notificó de la deuda, corta el plazo de prescripción. Y cuando se considera definitivamente incobrable, cuando ya bajo los brazos y digo, chao, ya está, a este no le cobro más. ¿Sí? Entonces, ante estas situaciones es cuando el crédito deja de ser crédito. Y ya veo en qué situaciones la doy la baja. Fíjense, la baja, reconocimiento contable. Y dice, un crédito puede transferirse, por ejemplo, un pagaré, puede ser transferido a otra persona mediante un endoso, ya sea para cancelar total o parcialmente una deuda o recibir dinero.